¿Cómo lo llamaban en su época de guerrillero? Mi apodo era Ciro Peraloca. Muy bien, entonces cuéntenos cuál fue su participación durante la guerrilla en México. Yo conocí de la guerrilla cuando era muy chico, estaba yo en la primaria, y una de las amigas de una tía participó en la Liga Comunista 23 de septiembre. Junto con otro compañero fueron asesinados y dejados en las vías del ferrocarril. 3 días después los encontraron ya muy inflados. Esa fue la primera incursión que yo tuve. Posteriormente, en el 68, un primo estaba en la Ciudad de México y él tuvo contacto directo porque él estaba en la prepa y ahí participaba. Y una vez que fui a México, él me invitó a una de las marchas que tuvieron después del 68. Esa fue mi primera incursión. Después estuve estudiando como maestro, me fui a estudiar a Michoacán, Arteaga, Michoacán, y ahí empecé a tener contacto. Mi directora, la directora Amina Madera Lauterio, ella participaba directamente en movimientos guerrilleros y era la directora del CRENA, del CREN regional de Arteaga, Michoacán. Ok, y cuéntenos cuál era la situación política en el país en este periodo en el que usted decidió participar en la guerrilla. Se inició una guerra muy sucia a acabar con los movimientos de lucha popular. Había un descontento muy generalizado en todo el país, incluyendo aquí Aguascalientes. Estaba el movimiento de obreras, de textiles, el movimiento ferrocarrilero, y había el movimiento clandestino. A mí me tocó comandar un grupo de muchachas y jóvenes de Cañada Honda. Mi participación directa estuvo vinculada en Michoacán, en Zamora, Michoacán, aunque tenía contacto con compañeros de Guerrero, de diferentes organizaciones político-militares. Ok, y entonces, ¿por qué usted decidió sumarse a la guerrilla? El descontento que había en aquel entonces era muy grande. Aparte de que la gente que estábamos metidos en esto, nos fuimos forjando en una conciencia de clase. Empezamos a profesar una lucha marxista-leninista que hablaba de que el proletariado debería de ocupar el poder. La distribución incorrecta de la riqueza hacía que hubiera una injusticia hacia el pueblo explotado. Y esa fue una de las razones por las que yo decidí participar, para apoyar al movimiento proletario aquí en México. Ok, entonces, ¿usted considera que en esa época la corriente ideológica del marxismo era muy fuerte aquí en México? Había varias corrientes. La fuerte era la trotskista, la fuerte era la marxista-leninista. Había varios grupos que lideraban esa corriente, la corriente socialista, que fue una parte de la Liga Comunista 23 de septiembre. El Frente Armado Revolucionario del Pueblo, que tenía un vínculo. En ese frente yo participé y había un vínculo con compañeros de Guerrero, de Lucio Cabañas y de Genaro Vázquez Rojas. Muy bien. Y acerca de esto que nos comenta de la guerrilla en el estado de Guerrero, ¿por qué cree que se formó esta guerrilla? Inicia con una serie de problemas muy fuertes con los copreros. Los copreros son la gente que se encargaba de bajar el coco de las palmeras y darle un proceso, pero era una explotación mucho, muy fuerte. Aparte, no había un verdadero apoyo al campo y los maestros, en este caso Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabaño Barrientos, iniciaron una lucha en contra de los ricos de ese lugar y se fue transformando esta lucha
en una lucha político-militar que desencadenó en un enfrentamiento directo con el Estado. El Estado los consideraba robavacas, los consideraba abigeos y ladrones, pero en realidad su lucha era una lucha popular, era una lucha del pueblo, para el pueblo. Muy bien. ¿Y usted considera que todavía existe la guerrilla en el estado de Guerrero? Hay guerrilleros en el estado de Guerrero. Ahorita se genera un conflicto más grande que es la situación del narcotráfico. El narcotráfico está cooptando más gente que la guerrilla, pero sí hay algunos grupos guerrilleros por ahí. Podríamos hablar de algunos grupos de autodefensa que se lanzan en contra de los narcotraficantes y obviamente en algunos lugares se enfrentan al Estado o a los ricos, que algunos de ellos son narcotraficantes. Ok. ¿Y considera que Guerrero es el último bastión de la guerrilla o hay otros estados? Hay otros estados que son guerrilleros, pudiéramos hablar de una excisión del Frente Zapatista de Liberación Nacional. Tiene dos vertientes, una vertiente político-militar y la otra vertiente político. Tenemos en Puebla hay algunos grupos, pero obviamente ahorita están muy mermados y la lucha se está generando por otra vía. Muy bien, eso sería todo. Muchísimas gracias por sus comentarios.